Tengo, tengo el gusto de presentarlo a nuestro dirigente Pino Solana, que nos va a decir unas palabras para anticiparnos de qué se trata el legado estratégico del general Perón. Solo puedo decir que no se trata solamente de una película, es toda una historia de vida, de testimonios de películas, siempre comprometida con la sociedad, con lo social, con lo político, con la realidad de los argentinos. No es películas cualquiera que hizo, documentales que hizo Fernando Solana. Yo me quedaría con aquella que fue estandarte de la resistencia, cuando el general Perón estaba 18 años exiliado en España, luego de que bombardearon Plaza de Mayo. Bueno, Pino Solana hizo la película La Hora de los Olmos, que se la veía en Argentina, a lo mejor extraoficialmente, escondido, ¿no es cierto? Con ustedes, nuestro querido Fernando Pino Solana. Muchas gracias. A los que están en aquel sector van a ver mejor diferente. Bueno, un gran gusto presentarles el legado. El legado es toda tiene una larga cola el legado. Una enorme bolsa de conocimientos, saberes, experiencias, que muchas fueron muy dolorosas y muchas fueron epopeyas extraordinarias. Nosotros tuvimos la enorme suerte, yo siempre pienso que las cosas que uno no las decide, de poder filmarlo a Perón en el año 71. Ese año, pudo haber sido el 70 o otro, pero ese año fue un año bisagra en la historia argentina, porque es el año donde comienza a discutirse el retorno de Perón. La dictadura de la Luz comienza su retirada y se entabla una negociación. En aquel momento eran 16 años de exilio que llevaba Perón y seguían siendo las mismas propuestas básicas. Elecciones sin proscripciones. Recordemos que el peronismo estaba proscripto. La última elección que había participado fue en el año 62, marzo del 62, donde gana Andrés Framini la gobernación de Buenos Aires y el ejército voltea a Frondizi. Elecciones sin proscripciones, democráticas, amplias, y, por supuesto, el retorno de Perón sin ningún tipo de condicionamiento, y la tercera medida era la devolución del cadáver de Evita. Aquellas eran tres planteos ya históricos durante esos años de la resistencia. Todo se resumía un poco en estos tres grandes planteos. Quiero decir con esto que aquella época de Madrid fue una época extraordinaria de actividad política. Yo no recuerdo otro momento en la historia de estas décadas que aquellos años del comienzo de la década del 70, fin del 60, pero sobre todo comienzo de la década del 70. Recordemos que el Cotobazo había sido el 69. Se produce una ebullición y una marea humana y de grupos, y la necesidad que había de participar en política, de romper esa presión autoritaria de una dictadura que sucedía a otra. Yo nunca vi tanta actividad política y que se acercaban intelectuales, científicos, técnicos, por supuesto estudiantes, sindicalistas, como culminación de 10 años de luchas sociales extraordinarias, que lamentablemente todavía no se ha hecho un registro profundo de lo que fue aquello. Pensemos que hubo jornadas donde todas las fábricas del país fueron ocupadas.
Algo de esto nosotros registramos en esa primera película, La hora de los ojos. Bueno, el legado yo quería hacer en estos últimos años, quería hacer una película que recogiera la memoria, el recuerdo de lo que había sido ese rodaje, de lo que había sido mi relación con Perón, y al mismo tiempo recoger o sintetizar el pensamiento, el núcleo de ideas básicas del proyecto estratégico de Juan Perón, que es el último de contenidos emancipatorios, liberadores. Porque todos los otros gobiernos que vinieron con otros proyectos, pero ninguno se había animado a tanto. Como ninguno había sido capaz de reunir a todas las fuerzas políticas, todos los partidos políticos, las centrales económicas, las confederaciones económicas y los sindicatos. Y lanza y nos convoca a acordar, establecer un gran acuerdo económico, social y político, del cual sale el apoyo al plan trienal. Lo primero que hace Perón cuando regresa a la Argentina, en el 73, el llamado a la unidad nacional, el abrazo con Malvin y el acuerdo económico, político y social. Una historia que al mismo tiempo es una historia negra porque ese plan fue saboteado de todos lados, y sobre todo por las grandes potencias, que a ninguno le convenía que Argentina se convirtiera en el vértice de construcción de una propuesta que empezaba a replantear la unidad de la patria grande. Bueno, muchos de estos temas están en esta película. Esta película además tiene la gracia de recuperar momentos cotidianos e íntimos de Perón en Puerto Hierro. Yo lo grabé mucho, pero lo filmamos, sí, lo filmado quedó en esas dos grandes películas que se hicieron. Pero después yo grabé cerca de 25 o 30 horas de conversaciones cotidianas. Lo primero que yo le dije al general, me molesta que lo vayamos filmando porque todo lo que está diciendo yo lo quería guardar. A lo mejor me sirve. No, métale. Y así grabé cosas muy buenas. Por supuesto, no todo entra en una película. Algunas grajeas están de eso, que permite descubrir cómo era Perón. Además de su sencillez, su simplicidad, era un hombre muy afectivo y a la vez que le encantaba chacotear. Así que tenía un sentido del humor extraordinario, como tenía depresiones y silencios muy hondos. Entonces esta película tiene esa gracia y es distinto de los otros documentales que yo he venido haciendo, que son documentales más de investigación y ligados a mi tarea política y social. Yo actualmente presido la Comisión de Medio o de Ambiente Sustentable del Senado y la defensa de los bienes y recursos naturales. Todo eso son los temas que yo he venido tratando en estos tiempos. Pero este fin es distinto porque mezcla la ficción o la reconstrucción. Digo reconstrucción porque Perón murió y porque la quinta de Puerta de Hierro Menem la dejó que la demoliera. Se puso en venta en los años 90 y no le interesó comprarla. Así de simple. Entonces tiene procedimientos que son de la ficción y después mucho material de archivo. Se ha hecho un trabajo extraordinario de recuperación del material de archivo. Estaba muy dañado, de líneas y de puntos. Lamentablemente esta hermosísima salita no tiene el sistema de proyección del digital DCP, que es como está hecha esta película. Está en un sistema bastante inferior, que es el llamado Blu-ray. No sé, advierto esto porque no sé con qué, no he visto esta proyección de aquí, no sé con qué deformaciones de la película me voy a encontrar. Cuando uno hace una película como esta,
alterado, el foco de la nuez y los colores están saturados, o no son los colores reales, bueno, no tiene ganas de tirarse ahí por el hueco de la escalera. Esta película llevó 3 años o 4 de trabajo. No es que trabajamos por 4 años, pero había un grupo de compañeras que se dedicó a buscar imágenes, otro grupo a trabajar fotograma por fotograma, con la idea de que quedara un testimonio, sobre todo para pasarle a las generaciones que vienen. Estas son películas que van a quedar porque tienen un material histórico irreemplazable. Entonces, nos guste o no nos guste, acá hay un testimonio que descubre lo que se vivía en esa época y cómo pensaba Perón, cuál era su vida cotidiana y cuáles eran sus ideas.